bien, pues miren, muy buenos días. Algo que les quiero compartir el día de hoy es un tema que me apasiona mucho y que además veo que muchas empresas están tomando con mucho interés en el mundo. Hace algunos años nos dimos a la tarea en el trabajo que yo estaba en la Universidad Tec Milenio de empezar a trabajar, de decir, oye, ¿por qué podemos, qué es lo importante en la educación inclusive? Y nosotros empezamos a trabajar en que en la educación lo importante era que las personas fueran felices, ¿no? Y en este tema de que las personas sean felices, pues nos pusimos a investigar, a trabajar con diferentes expertos y mucho de lo que les voy a compartir tiene que ver con el sentido de la vida de las personas, pero también cómo se conecta esto en el propósito de las empresas y cómo algunas empresas están marcando la diferencia el día de hoy. Voy a compartir estas ideas y además al final me encantará recibir algunas preguntas. Y quisiera empezar con esta pregunta que a veces pocas personas le ponen atención. Podemos hablar muchas veces con amigos que decimos, oye, vamos a hablar de un business plan, pero cuando hablamos de mi vida, no necesariamente estamos trabajando sobre un plan de vida y aquello que verdaderamente le da sentido a la vida de cada uno de los seres humanos. Hay diferentes expertos, sin duda, uno de los libros que más me ha cambiado la vida ha sido este libro de Viktor Frankl, de este psicólogo. Finalmente, él estuvo en los campos pues allá en los campos de concentración en Alemania y finalmente ahí perdió a su esposa, a sus papás, y cuando sale de ahí, en 9 días escribió este libro de El hombre en busca de sentido. La verdad es que para quien guste saber más del tema, este es un libro que le recomiendo mucho. Por supuesto, ahí está el título en inglés, pero existe también en español. Es uno de los libros más vendidos. Y algo de lo que decía este señor Viktor Frankl, él decía, el significado de su vida era al ayudar a los demás a encontrar en sus vidas su propio significado. Y una de las frases que me gusta mucho dice, quien tiene un por qué vivir, encontrará casi siempre el cómo. Entonces, realmente cuando dices, oye, ¿por qué para vivir de mi vida? Voy a encontrar ahora sí los cómo. Y una de las personas que también me ha inspirado mucho ha sido Martin Seligman. Martin Seligman es un psicólogo de la Universidad de Pensilvania que él generó pues, lo que se llama hoy día la psicología positiva en 1989. Resumiendo esta parte, estamos hablando de que sentir que perteneces y sirves a un propósito más grande que tú mismo, ¿no? El por qué estás en este planeta. Y finalmente estas dos ideas resumen en que la vida con sentido y qué le da sentido a tu vida, y eso es una reflexión profunda. Yo creo que al leer este libro de Viktor Frankl, finalmente será un recurso muy valioso para ustedes. Ahora, también lo quisiera conectar ahora con el trabajo, ¿no? ¿Qué les motiva a los colaboradores con los que estoy trabajando? Y aquí un cuadro de una investigadora de la Universidad de Michigan me gusta mucho cuando habla de decir, oye, ¿cuál es mi motivación? ¿Cómo veo mi trabajo? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Cuál es mi aspiración? Y en la segunda columna que habla de qué me motiva, cuando mi motivación es solamente trabajar por trabajar, lo que me motiva es que me paguen. Mi trabajo lo veo como una tarea, una necesidad, mi expectativa no tengo, y mi gran aspiración es que llegue el viernes o que lleguen las vacaciones. Ese es un nivel de motivación. El siguiente nivel es cuando veo mi trabajo como una carrera, ¿no? Como algo, un camino, un pathway en el que quiero estar siguiendo, y mi motivación es el dinero, progresar. Veo mi trabajo como una competencia también. Mi expectativa es el prestigio, ¿por qué no el poder? Y mi aspiración es el siguiente ascenso que yo pueda tener en el trabajo. Y el último punto de la columna aquí es cuando veo mi trabajo como una vocación. Eh, Cuando veo mi trabajo como una motivación, el reto, los objetivos personales son mi motivación. Cuando veo mi trabajo en el tema de vocación, mi trabajo se vuelve mi propósito de vida, mi pasión, mi privilegio. Y también mi expectativa es que este mundo sea mejor y me autorrealizo, y mi gran aspiración es tener más trabajo. Obviamente, cuando vemos este cuadro también estructurado,
pues quisiéramos todos tener colaboradores que finalmente están convencidos, que están ahí por la vocación, que se están realizando porque están viviendo su propósito de vida, pero siendo realistas, las organizaciones van a tener de estos tres tipos de personas y el reto de un buen líder va a ser irlos conectando con el propósito personal y el propósito de la empresa, pero sería utópico pensar que todo el mundo trabaja en vocación al 100% en una organización, pero esa es la máxima aspiración que puedes tener ahí en una organización. Ese tema Héctor, de... Sí, perdón que te interrumpa, pero sé que tienes una presentación de apoyo, si quieres compartirla. Perdón por la interrupción, Héctor. gracias. A ver, ¿ahí se ve? ¿Se está viendo? No, todavía no. Compartir. Listo. Ya nada más es de que la pongas en grande. Ahora sí. Gracias, Héctor. Perdóname. Gracias, gracias ahí por ahí yo vi cosas. Repite este cuadro para que me sigan ahí. Hay quienes ven, le motiva el trabajo, pues simplemente por un pago. Hay quien lo ve como una carrera, ¿sí? Y obviamente como una vocación. Entonces ahí nada más acompañando este cuadro que estaba presentando, donde mi motivación, pues obviamente puede ser el pago, el dinero o el reto y los objetivos. Veo mi trabajo como una tarea, como una competencia o como un propósito. Es hermosísimo realmente cuando conjuntas que el propósito de vida de las personas empata con el propósito también de las empresas. Y pues la gran aspiración de una persona que está trabajando con vocaciones, pues tener más trabajo. Eh, el compromiso de los colaboradores, aquí puse la palabra como en inglés, engagement, creo que ninguna palabra en español lo acaba de ilustrar como en inglés el nivel de engagement, pero lo voy a poner ahí como comprometidos y engagement. El compromiso de nuestros colaboradores, pues realmente nos encanta tener colaboradores altamente involucrados y entusiastas, que se sientan dueños de la empresa, de la organización, y estas personas que se sienten dueños, pues impulsan el desempeño, innovación y mueven la organización hacia adelante. Por otro lado, siendo realistas, podemos tener colaboradores no comprometidos. Psicológicamente están desapegados de su trabajo y de la organización y sus necesidades no necesariamente son cubiertas al poner su tiempo. Ponen su tiempo, pero no necesariamente la energía o pasión en su trabajo. Y bueno, también llegamos a tener en las organizaciones aquellos que no están comprometidos, activamente no comprometidos. ¿Esto qué significa? Pues algunas personas los podrían clasificar como casi, casi saboteadores de la organización, ¿no? El empleo no les hace felices, están resentidos, pueden llegar a socavar lo que sus compañeros comprometidos no logran. Entonces, qué importante es ubicar que podemos tener este tipo de personas en la organización y esta investigación que ha hecho Gallup en este reporte de 2017 habla de precisamente el compromiso o engagement de los colaboradores fluctúa entre un 6 y un 39%. Vean este gráfico que elaboré finalmente con la información de Gallup. El nivel de engagement de Francia, por ejemplo, es un promedio, por supuesto, en alguna muestra que hicieron los de Gallup, pues habla de un 6% donde están altamente comprometidos, pasando por México en un 23%, muy arriba de la media mundial, que es un 15% aquí, hasta un Panamá, un 39%. Y estos amarillos no necesariamente son los neutros, no necesariamente están comprometidos. Y aquí estos son los porcentajes que debemos reconocer que en las organizaciones, pues vamos a tener diferentes tipos de personas. Me regreso un poco para ilustrar este cuadro que habla precisamente la diferencia entre tener gente comprometida, no comprometida, que pone su tiempo, pero no su pasión, y activamente no comprometidos. Qué importante es a la hora de entender que esto mismo puede estar pasando en la empresa en la que estoy, en la organización, en el país, etcétera, y que tenemos que hacer algo a través de eso, ¿no? Y a través es un cambio cultural que hay que trabajar a través de valores y la visión de la empresa, que el reto es conectar a las personas.
en este tema. Esto también, esta es una gráfica que hicieron los de Bloomberg, donde los altos niveles de compromiso o engagement en una organización impacta positivamente a la empresa. Obviamente, en este ejemplo que ellos ponen, pues hablan de incrementos en la productividad, en los ingresos, lo que es la clasificación de los clientes, reducción en la accidentes, reducción en las ausencias. Entonces, sí marca la diferencia el tener personas ampliamente y activamente comprometidas. Y por el otro lado, en este estudio también de Bloomberg, que grafican aquí, pues el costo de no tener personas altamente comprometidas, pues obviamente es muy alto. Ahí hay un ejemplo de Estados Unidos, donde finalmente basan las estadísticas que les acabo de compartir. Ahora, quiero marcar este ejemplo. Hasta ahorita hemos hablado del sentido de la vida, de la importancia de lo que es, que lo que me conecta a mí como persona en existencia, pero también lo que me conecta con un trabajo y qué tipo de actitud puedo estar tomando en el trabajo. Un tema que a mí me apasiona mucho es cuando las empresas tienen un propósito. Y aquí este artículo, este es el primer volumen de la revista de Forbes en 1917, ¿no? A los 100 años volvieron a rescatarlo y rescataron ahí la foto del fundador. Y lo que me llamó mucho la atención aquí, habla de lo que es business, ¿no? Los negocios se originaron para producir felicidad, no necesariamente un montón de millones de dólares, ¿no? Desde ahí marca la diferencia en que hay algunos líderes empresariales con gran visión que empiezan a poner en la agenda que el propósito de un negocio no necesariamente es estar acumulando dinero. Esta es una persona, Jerry Porras, es una persona que visité, que fueron hace como 7 años en la Universidad de Stanford, es un profesor retirado de la Universidad de Stanford, es Jerry Porras. Él ha estado aquí en Monterrey varias veces y él escribió junto con Jim Collins un libro que se llamaba Built to Last. Y lo fuimos a visitar precisamente por los temas de liderazgo. Este es una de las grandes líderes del mundo en temas de liderazgo. Y a la hora de yo estarles poniendo lo que estábamos creando en Tech Milenio, en la Universidad Tech Milenio, donde hablábamos de decir, oye, pues estamos haciendo una universidad donde lo más importante es la felicidad de las personas, pero además alrededor de que tengan un propósito de vida. Y lo que Jerry me comentó es precisamente, oye, qué interesante que una universidad esté haciendo esto. Porque en este libro que Jim Collins y yo escribimos, donde analizamos las empresas que perduran, las empresas que hoy día están creciendo y se han mantenido durante muchos años exitosas, y ahí rescato su frase. Estas son aquellas que son fieles a sus valores y a su propósito. Entonces, qué importante estas palabras de que en todo momento, crisis o no crisis, una empresa sea fiel a sus valores y a su propósito. Y no nada más la empresa así en sus pósters, sino en los mensajes de los directivos, sino en todos los colaboradores de una empresa, que seamos fieles a nuestros valores y a nuestro propósito y obviamente los valores de la empresa y el propósito de la misma en ese momento. Entonces, Jerry, finalmente es una manera de ver que lo que estábamos haciendo en ese momento en la Universidad Tech Milenio, que la transformó, pues ahora también en el mundo de los negocios, él lo reporta como una gran oportunidad en este libro que es Built to Last. Esta es una de las obras que les recomiendo mucho darse la oportunidad de leer. Y aquí saqué una colección de... Mucho se ha hablado de los millennials y cómo conectar a los millennials en el trabajo el día de hoy. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado que hoy día en México y en todo el mundo, lo que conecta a los millennials no necesariamente es un sueldo, sí, págame decentemente es lo que nos dicen, pero también lo que nos están diciendo en el mundo es, me identifico más con una empresa que vaya más allá de ganar dinero. O sea, no es nada más enriquecer y que ganen, hacer mejores carros o más jabones y más dinero, sino también es que lo que hagamos cobre un sentido y los beneficios vayan para la sociedad, para el medio ambiente. Entonces, en las diferentes noticias que se van a encontrar ustedes, pues va a estar por ahí el tema
de propósito de la empresa. Si queremos hacer un impacto en nuestras empresas, definitivamente, y que sean más atractivas, pues no solamente los millennials, sino ahora mucho más la generación Z que viene ahí empujando ya también, pues va a conectar mejor nuestra empresa cuando finalmente no solamente tiene el objetivo de tener dinero, sino también de tener un propósito que beneficie a su sociedad. Este Gallup nuevamente es una buena fuente también de información para esto. Y aquí dice, oye, lo que los millennials quieren en el trabajo y viven. Y ahí habla de diferentes variables: propósito, desarrollo, un coacheo, conversaciones, fortalezas y una vida. Y ahí habla de los cambios de liderazgo. Del lado izquierdo está aquí, oye, pues quiero, en el pasado es págame lo que acordamos, pero en el futuro yo diría que más bien sería el presente, es que finalmente las personas puedan estar desarrollando su propósito de vida en la empresa, ¿no? Y su propósito de vida empata con el propósito de la empresa, pues obviamente el nivel de engagement, el nivel de productividad, como lo vimos en las láminas anteriores, pues se va a ir para arriba y marca la diferencia. En esta parte quisiera compartirles también de Rax Sisodia. Es un buen amigo. Él ha estado aquí en Monterrey varias veces. De hecho, Rax Sisodia participa como profesor en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Viene al menos unas 5 veces al año. Y él es autor de este movimiento que se llama Conscious Capitalism. Ese libro se lo recomiendo también. Y básicamente de lo que habla en esta nueva tendencia de Conscious Capitalism es que son cómo finalmente el capitalismo no es que sea malo, pero simplemente a la hora de agregarle algunos elementos, finalmente se hace algo valioso y algo que sí deseamos en las diferentes partes del mundo. Su libro es muy profundo y tiene muchos ejemplos, desde Whole Foods, etcétera. Y resumiendo brevemente aquí, lo que habla de Conscious Capitalism, ¿no? Soporta una comunidad global de líderes de los negocios dedicado a elevar, ¿no?, la humanidad a través de los negocios. Qué importante es, fíjense nada más de lo que estamos hablando. En empresas estamos hablando de elevar la humanidad y eso cambia mucho la manera y el foco que tenemos que estar teniendo todos los líderes. Donde los principios es que el propósito va más allá, va por encima de las utilidades. Obviamente un negocio tiene que tener utilidades, así como oxígeno, pero el propósito tiene que ir por encima de las utilidades. También eso es un tema cultural para cada uno de los líderes y la manera que nos comportamos y la cultura que estamos fomentando en estos negocios. Y ubicándose también, enfocándose a un largo plazo. No solamente es priorizar lo que dice ahí, las metas de corto plazo y las utilidades para los socios, pero finalmente enfocado mucho a los clientes. Ahí está la liga de Conscious Capitalism, muy recomendable. La verdad es que sí es un tema inspirador y que está marcando la pauta en cómo las empresas están conectando con sus clientes, empresas de aviación, empresas de retailing, empresas de alimentos, en fin, hay muchos ejemplos de esto. En el caso de lo que es un ejemplo de Zappos, esta empresa que está allí en Las Vegas, metió el tema de felicidad como un tema de su visión, ¿no? Delivering happiness to customer, employees and vendors. Pero también, fíjense la primera pregunta que hace en sus encuestas a sus colaboradores. La primera pregunta es, ¿no? Zappos has a higher purpose, ¿no? Other than just making a profit. O sea, estamos realmente identificas en que nuestra empresa haya un propósito superior más allá de hacer dinero, sí o no. Entonces, esto también se empata en mediciones que tienes que estar haciendo con tus colaboradores. Ahora bien, un último ejemplo que quiero compartirles. Empresas con propósito durante COVID-19. Realmente estamos envueltos en este mundo, pues realmente hay un AC antes del coronavirus y hay un DC que es después del coronavirus. Y hay algunas empresas que están marcando la diferencia y recientemente estaba leyendo este ejemplo de Chobani.
Chobani es una empresa, recuerdo el primer nombre de la persona es Handy, también estuvo aquí en febrero, aquí en Monterrey, platicándonos del caso exitoso de su empresa. Básicamente él compró una empresa en el estado de Nueva York, una empresa que estaba cerrada, la volvió a abrir, empezó a trabajar con los ex empleados y finalmente hoy es una de las grandes empresas ejemplares en los Estados Unidos. Y lo que su presidente, su director general, me gustó el encabezado que dice ahí, Chobani President, ¿no? Cuando esto pase, las compañías van a ser juzgadas por cómo se comportaron. Entonces, esos comportamientos que a veces diferentes organizaciones y empresas pueden tener, marca la diferencia en cómo te estás relacionando con tus clientes presentes, pero también la manera en que tus clientes te van a estar reconociendo en el futuro. A la hora de leer mucho de la filosofía de Chobani, por supuesto, están sus valores. Es una empresa con propósito, es una empresa consciente de su existir y lo comparte con sus empleados y con sus clientes. Y básicamente es cuando esta crisis pase, ¿cómo trataste a tus empleados? Imagínense, yo sé que cada líder tiene diferentes retos en este momento, pero cuando pase esta crisis, ¿cómo estás tratando a tus empleados? ¿Cómo estás tratando a tus clientes? ¿Y cómo estás tratando a tus socios? Lo que ellos hicieron es una bonita historia. Ahí está la cita de Food Navigator, la pueden buscar. Ellos se pusieron, incrementaron su producción. Dice, ok, hay crisis, la gente no va a tener dinero, es una manera de verlo. Ellos empezaron a incrementar la producción, incrementaron incrementaron sus compras a productores de leche. Entonces empezaron a forzar ahí la maquinaria para que hubiera más producto, pero los productores de leche pues estaban felices de tener más ventas, pero también incrementaron su actividad en la cadena de suministro. Al tener más leche, más producción, empezaron a mandar más producto a, a sus clientes, bajaron los precios, importante, y empezaron a donar 3 millones de tacitas de yogur, casi diarias, es lo que declaran ellos. Entonces, bajan el precio, pero también la publicidad, donaron a bancos de alimentos, producto fresco. Aquí la diferencia es, ok, muchas empresas donan alimento que está a punto de caducar. Por el contrario, ellos están donando alimento fresco cuya fecha de caducidad está muy lejos, ¿no? Y también hicieron microdonaciones de producto a startups, al café local de ahí donde están en Nueva York y otras. Donaron su presupuesto de publicidad. Imagínense, dijeron, a partir de ahora, nuestro presupuesto de publicidad lo vamos a donar a esta organización que se llama Feeding America. Y además, su página web, que la pueden ver aquí en la fotografía del medio, pues la cambiaron, ¿no? Es la página Chobani, pero ahora está diciendo Feeding America, Support Feeding America, pone la liga ahí para que puedas meterte a donar y te vas a Feeding America y ahí puedes donar. Entonces, este es un extraordinario ejemplo de una empresa con propósito, de una empresa que está marcando la diferencia y que además con sus colaboradores, con sus empleados, están conectadísimos porque hay una razón de contribución más allá que yo mismo. Estamos contribuyendo a que en Estados Unidos la gente pueda tener nuestro producto, se pueda alimentar de manera más económica. Sus clientes obviamente están felices porque pues, les está llegando producto más barato y pues es un círculo virtuoso que perfectamente empata con el tema de capitalismo consciente y empresas conscientes y finalmente con el tema del propósito de una empresa de ir más allá de acumular dinero. La verdad que el caso es muy interesante y lo que marca aquí es que crisis o no crisis, qué importante es que esté repasando los valores de la empresa y el propósito, como lo decía Jerry Porras. Las empresas que no son fieles a su propósito o a sus valores van desapareciendo. Y así nos empezó a poner casos, por ejemplo, Enron, un caso ya muy conocido, que finalmente tenían ahí sus valores en los pósters por todos lados, en su página web, pero eventualmente fue lo que no cumplieron, la empresa hoy día no existe. Y así hay muchas empresas que van desapareciendo porque no han sido fieles a sus valores y a su propósito. Y en tiempos de crisis, qué importante es replegarte y cultivar junto con tus colaboradores el sentido de propósito de por qué la empresa existe y cómo puede marcar la diferencia.
esta frase que es anónima, me encanta, ¿no? ¿Cómo conectar ahora mi sentido de la vida con mi propósito, la empresa? Me encanta porque dices, oye, antes de que te vayas a dormir, vete con un sueño, pero levántate con un propósito. Y básicamente, si yo quisiera sintetizar esta breve interacción con ustedes, la importancia de que cada uno definamos qué le da sentido a mi vida. O sea, ¿por qué me levanto todos los días y qué me energiza para ir a hacer aquello que me apasiona y que puedo además hacer con otras personas? Pero todo esto parte de definir aquello que le da sentido a mi vida. En el caso de Viktor Frankl, le ayudaba en su sentido de vida ayudar a otras personas. Sentía que su vida podía contribuir más y eso fue lo que hizo hasta sus últimos días. Definir el propósito de tu empresa. O sea, ¿por qué existe esta empresa? Y si la empresa tiene algunas acciones que van más allá de acumular la riqueza necesaria para que la empresa siga adelante. También, en esto de, bueno, se repitió ahí de definir el propósito de la empresa, ser fiel a tus valores y al propósito de la empresa. Entonces, conectando el sentido de mi vida, conectando el propósito de la empresa y ser fiel a sus valores y al propósito de vida, si hay crisis o no, es algo que finalmente considero yo que es importante en estos momentos. Y bueno, pues esta sería mi conclusión. Realmente creo que los lugares se pueden convertir, las empresas, en lugares virtuosos que pueden conectar, ¿no? Propósito de vida de los colaboradores con el propósito de la empresa. Y pues esto es negocio, ¿no? Finalmente también nos permite tocar la vida y beneficiar a todas las personas con las que estamos interactuando, colaboradores, socios y clientes también. Hasta aquí me detengo y encantado de recibir por allí algunas preguntas. Héctor, muchísimas gracias. De gran valor tu presentación, tus palabras. Yo creo que nos dejas con la tarea de, a todos los que te estamos escuchando, de por qué existo. Y ahora sí que nos dejas tarea, tanto para las empresas como para nosotros como personas. Te saludan desde el TEC de Monterrey de Cuernavaca, Campus Cuernavaca. Desde allá te están viendo. Comenta, te voy a hacer algunos comentarios que tenemos en el chat. Ha habido muy buena respuesta. Dice Enrique Vela, el éxito no te lleva a la felicidad, es la felicidad que te lleva al éxito. Creo que es algo de lo que mencionabas. Y algo que me hace mucho sentido es que todo lo que hace referencia, y desde hace mucho tiempo que Javier te conoce, siempre hace referencia contigo y con el Tech Milenio. Y creo que IOS Offices nos basamos en el servicio con el tema de la felicidad y lo traemos como pues como parte de nuestra sangre, ¿no? Y es algo que tú lo tienes también y que implementaste en el Tech Milenio, y pues por eso nos sentimos muy identificados contigo, Héctor. No, muchas gracias. Por todo este tema. Preguntan por ahí, dice, ¿qué proponen y cómo hacer bien y de manera comprometida nuestro trabajo cuando el jefe dueño solo obedece a su Dios, el dinero? Esa es una pregunta muy, muy buena. Digo, desconociendo la situación que esta persona que hace la pregunta está viviendo, yo realmente creo que hay un principio de elección, ¿no? Que es importante en la vida del ser humano. La elección de ¿me quedo aquí o me voy a otro lado? Y finalmente yo creo que las personas debemos estar en un lugar que nos apasione, lo que hacemos, donde nos levantemos con buena energía, donde nos sentamos plenamente realizados. Entonces, por un lado, hay un principio de elección. Lo otro en lo que yo creo es en la comunicación. Creo que cada quien tiene diferentes creencias, por supuesto, pero nada mejor que tener un diálogo abierto, donde decir cómo me siento, qué pienso, y si eso invita al diálogo profundo, yo creo que cada una de las personas tenemos una combinación, pero también esa combinación para escuchar, ¿no? Y a veces podemos decir, es que no escucha, etcétera, pero todos los seres humanos tenemos fortalezas
Y si encontramos el caminito de conectar las fortalezas de este líder con mis fortalezas y empiezo a conectar y finalmente hablar de fortalezas a fortalezas, lo que yo valoro en la empresa es esto, lo que yo valoro en ti es esto, y creo que si exploramos trabajar enriqueciendo nuestra manera de hacer las cosas aquí, pudiéramos todavía hacer mayor sinergia entre tú y yo o entre el grupo en la empresa. Entonces, no hay nada como el diálogo abierto, sincero, pero obviamente enfocado de que las personas quieren hacer las cosas bien. O sea, no hay malicia, no hay gente que quiera decir, oye, hacer las cosas mal, sino si encontramos dónde está eventualmente el corazón de las personas, sus fortalezas, creo que hay una gran oportunidad de conectar ahí positivamente. Y si ese no sucede, pues plan B, y empezar a buscar otro lugar para trabajar, ¿no? O sea, nadie nos obliga a estar trabajando donde estemos, ¿no? Y Que te haga oportunidades hay feliz. muchas, y la gente que se apasiona por algo, siempre la vamos a estar buscando en diferentes organizaciones. Sí, de acuerdo. Nos hacen otra pregunta, Marcos dice, me queda claro que las empresas son creadas para obtener utilidades financieras o monetarias. ¿Cómo podemos difundir estas teorías con las pymes? Me gustaría una buena sugerencia y cómo podemos las organizaciones sociales contribuir para su divulga. Sí, yo creo que es bien importante eso. Con Raxi Sodia, que habla de esta... Raxi Sodia, este profesor de Boston, que está trabajando con la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Venimos trabajando, ya son casi 3 años con él y además él viene preparando una buena cantidad de profesores y pues tenemos varios programas en la Escuela de Negocios del TEC para finalmente acercar. Con mucho gusto por ahí puedo compartirles el correo electrónico del decano de la Escuela de Negocios de Ignacio y estoy seguro que quien esté interesado pudiéramos allí trabajar en algún programa de acercamiento de herramientas para que finalmente se vaya divulgando un poquito más esto entre diferentes, no importa el tamaño de la empresa, yo creo que es importante. Y la primera acción sería, oigan, pues les recomiendo mucho el libro que les comenté ahí, ¿no? Este libro de Raxi Sodia, de capitalismo consciente, sería una primera lugar por donde empezar. Él también ha venido varias veces a México a dar algunas conferencias. Aquí a Monterrey, sí, así es. Sí. Y al dar sus conferencias, lo pueden encontrar en YouTube, además, Raj Sisodia, ¿no? R-A-J, Sisodia. Nos hace un comentario Enrique Vela, dice, el 60% de los profesionales se sienten desconectados con la empresa, 28 repudian su trabajo y 12 son felices. Bueno, un poco de lo que comentabas hace ratito, ¿no? Imagínense, hay una anécdota que les quiero compartir. Tengo un amigo que es Kim Cameron de la Universidad de Michigan. Él habla de liderazgo positivo y lo invitaron a China a dar una conferencia precisamente de organizaciones positivas, virtuosas, alrededor de estos temas. Y cuando puso una slide del engagement en diferentes países, en ese momento, hace como 7, 8 años, China apareció en empresas en un promedio del 2% de engagement. Pues imagínense, obviamente puedes conocer el contexto chino, donde pues si estos 2,000 personas no comparten, pues los siguientes, ¿no? Y realmente, y en ese momento le apagaron la computadora. Obviamente bajo esas condiciones extremas, entonces obviamente hay extremos donde cómo te sientas no es tan importante en la empresa. Pero ese es el extremo, ¿no? Hoy día China también ha avanzado positivamente y lo que les quiero decir es, oye, vale la pena empezar a medir el nivel de engagement que tienen nuestros compañeros en las empresas y ocuparnos, porque si tenemos realmente su corazón, su pasión, su energía y se sienten dueños, como decía, las personas altamente comprometidas, pues eso va a traducirse en altos niveles de productividad y de negocio. Y por otro lado, y de realización personal, ¿verdad? Que eso es lo importante al trabajar, que me sienta yo realizado. Y me voy a sentir realizado porque hago lo que me apasiona. Pero ese es un tema de ejercicio de una transformación cultural en la empresa.
estos temas pueden empezar top-down, o sea, desde el dueño de la empresa, desde el líder como IOS, en el caso de ustedes también, pero el caso de Proesa aquí en Monterrey. Sí, cuando platicamos Enrique Zambrano y yo sobre la transformación positiva que ha tenido el grupo Proesa, es maravillosa, ¿no? El nivel que comparte, que las empresas son también para generar bienestar en sus trabajadores. Pero eso está en el ADN del líder de la empresa. O también puede haber un movimiento grassroots, a veces es más, pues lleva un poquito más de tiempo, que empieza desde abajo poco a poco, pero el que estos temas empiecen a hablar, pues ahora sí, jóvenes millennials en todas las empresas, este es el momento donde ustedes tienen que marcar la diferencia. De acuerdo. Oye, nos hacen otra pregunta, Héctor. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el reto más difícil al que te has enfrentado y qué has hecho y qué hiciste para lograr su objetivo? Uf. Yo creo que retos ha habido muchos, pero lo más maravilloso que te puede pasar, o me ha pasado a mí, es estar rodeado de personas con las que puedes co-crear, con las que puedes discutir ideas. No importa si son tu jefe o tú eres el jefe, lo que importa es compartir y debatir grandes ideas y grandes sueños. Entonces, ¿qué sería? Pues rodéense de personas que tengan ideales, que sueñen en grande y realmente ningún reto va a ser tan grande cuando estás acompañado de personas altamente comprometidas que sueñan como tú sueñas, que aspiran a que este mundo sea mejor. Entonces, la verdad que no me quisiera atorar con problemas que de repente pues pasan, ¿verdad? Pero Claro. bueno, pues cuando estás rodeado de gente buena, eventualmente se facilita. Entonces, esa red de apoyo puede ser, si no es tu equipo, puedes tener al menos, y creo que todo ser humano lo debe tener, es una red de apoyo. Es una red de apoyo donde a lo mejor no trabaja conmigo, pero tengo alguien con quien confiar, con quien discutir ideas, y hay que estar siempre con lo que la doctora Carol Dweck de la Universidad de Stanford le llama growth mindset, ¿no? Es esta mentalidad de crecimiento y que finalmente estos principios llevados a los negocios es lo que ha transformado hoy día a Microsoft. O sea, de donde estaba Microsoft, de donde la tomó el director actual, a donde está hoy día, ha sido mucho a esta mentalidad de crecimiento inspirada en la doctora Carol Dweck de Growth Mindsets, ese concepto. Ya, buenísimo, Héctor, gracias por compartir. Oye, tenemos muchas preguntas, muchos comentarios, te voy a compartir algunos de los comentarios. Dice Marilu, súper plática, hoy por hoy con lo que estamos viviendo necesitamos revalidar el trabajo en equipo rumbo al objetivo conjunto. Gracias. Otro comentario dice, muy padre presentación, clara, concisa, práctica, vivir un día a la vez y si ayudando a los demás es la diferencia. Nos pregunta por aquí Adrián, dice, ¿hay alguna bibliografía que nos ayude a encontrar el propósito en la vida? ¿O alguna técnica? Definitivamente hay muchos recursos que pueden encontrar en YouTube, que pueden encontrar en diferentes centros. Voy a hacer mi comercial aquí de la Universidad TecMilenio, por supuesto, ahí tenemos talleres. Tenemos un taller que todos los empleados ahí hemos tomado, que se llama Tu propósito de vida, y lo dan en todos los campos del TecMilenio se da. Pero finalmente hay varios autores que están alrededor de esto, encantado de seguirles compartiendo ahí más. Hay lugares que me llaman la atención, como hay un Center for Greater Good, ¿sí? En Estados Unidos, y es un centro también donde acerca recursos de gran valor para temas de bienestar y felicidad. Y dentro de TecMilenio, por dejarlo también muy claro, está el Instituto de Ciencias de la Felicidad, que creamos y hemos traído a los mejores expertos del mundo a platicar de estos temas. Si se meten allí en internet, en el Instituto de Ciencias de la Felicidad, van a ver que hemos hecho diferentes foros desde el 2013, que metimos el tema de felicidad aquí en México. Y desde el 2013 son videos de diferentes personas que han venido y pues son los mejores expertos del mundo que hemos traído aquí a México a hablar de temas de bienestar, felicidad, en las empresas, en las personas, en las familias y propósito de vida. Ahí pueden ver algunos videos de líderes mundiales que pueden entrar aquí. Gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué hacer si hay colaboradores en la empresa que no comparten el propósito o los valores? ¿Se puede establecer una cultura por diseño? Yo creo que sí.
de finalmente, por diseño, es más, es como se debe hacer. O sea, así como establecemos muy claro la visión de la empresa, donde hoy día las visiones de las empresas se están transformando cuando incluyen el tema del propósito de la empresa. Además, tienen que estar muy claritos los valores. No es nada más desplegarlos ahí, pero esta transformación cultural es una parte de estar repitiendo y estar reforzando lo positivo año con año, y definitivamente pues puede llevar 5 o 7 años acabar de consolidar toda una cultura. A lo mejor si es una empresa más pequeña, pues puede ser 2, 3 años, pero es algo con lo cual se tiene que tener una cultura totalmente abierta, de diálogo, de discusión, de escucha, de también prepararse, ¿no? De seguir leyendo y enriqueciéndote, porque si logramos hacer entender una sola cosa, y si quisiera que se llevaran ustedes, además, un mensaje final, ¿cómo puedo ser yo mi mejor versión? O sea, todo empieza por mí mismo. ¿Cómo puedo ser mi mejor versión como papá, como hija, como hijo, como compañero? En cada interacción, ¿cómo puedo ser mi mejor versión? Y el ser mi mejor versión tiene que ver con reconocerme a mí mismo, tiene que ver con conocer mis fortalezas y con estar conectado a que una relación positiva se construye enfocándome a las fortalezas de los demás, no a los defectos de mi jefe. A veces pensamos que el problema está allá afuera y no necesariamente la gran oportunidad que yo tengo de la actitud que yo puedo tomar ante diferentes tipos de personas. Por supuesto que hay personas de un extremo, ¿no? De aquí y de acá, pero finalmente yo creo que es la actitud que yo puedo tomar ante lo que está pasando a mi alrededor y la oportunidad de estar construyendo un diálogo enfocado a las fortalezas de los demás, donde yo finalmente pues puedo ser mi mejor versión y realmente sería un mensaje importante. A veces pensamos, pues en México nos gusta mucho estar pensando que el problema es otro, ¿no? O el jefe o de la mañanera, o sea, finalmente, no, o sea, hay muchas personas buenas que queremos hacer cosas positivas en nuestra familia, en nuestra colonia y en el país. De acuerdo. Gracias, Héctor. Dice, pregunta Alexa González, dice, recordar la hipoteca social es un concepto importante. ¿Cuándo llega ese momento que quieres ayudar a la comunidad, pero no tiene... Se me hace que te la pregunté mal. A ver, espérame. Cuando llega ese momento que quieres ayudar a la comunidad, pero no tienes los ingresos ni fondos suficientes, acercarte a las empresas buscando patrocinios es la mejor opción. ¿Qué recomiendas? Yo creo que, a ver, lo más valioso que yo he encontrado en diferentes etapas de mi vida, y voy a decir, me ha tocado participar como consejero de la Cruz Roja en San Luis Potosí, consejero de bomberos, allí también en San Luis Potosí. Aquí estamos en el Festival Santa Lucía, aquí en Monterrey. En varias cosas. Finalmente sí, el dinero es importante, pero hay algo más valioso que es tu tiempo. Y yo creo que el recurso más valioso cuando queremos ayudar a alguna causa es el tiempo que le puedes dedicar con las personas que te rodean y armar la estrategia correcta. Creo que con la estrategia correcta y la causa correcta se vuelve irresistible no donar. En este momento existe un programa muy padre que dirige nuestro amigo David Noel, ¿no? Así como rector emérito, y desde el TEC de Monterrey hicimos una alianza con la Fundación Bancomer. La cantidad, solamente para conseguir dinero, para dar equipamiento a doctores y enfermeras a nivel nacional. El nivel de contribución de diferentes personas, de diferentes empresas, diferentes niveles, ha sido maravilloso. Entonces, cuando conectas realmente la causa, la estrategia con la causa correcta, lo más valioso sigue siendo tu tiempo, tu talento, una buena estrategia y, como decía, realmente el dinero se va a ir acercando a las buenas causas, porque quien tiene diferentes recursos no tiene que ser las grandes empresas. Hay personas que pueden donar desde 10 pesos, ¿no? Y pueden hacer sentir ese sentido de contribución y sumarse a una buena causa.
o en especie, ¿no? ¿Cuántas asociaciones no hay que tienen necesidades de construcción, de cualquier tema, y hay muchas empresas que pues pueden donar? Hoy día en México hay extraordinarios ejemplos de diferentes empresas que se están sumando a una situación maravillosa. Recientemente, Carlos Salazar nos invitaba a través del Consejo Coordinador Empresarial a adoptar una microempresa, ¿no? Y decir, oye, cuida tu peluquero, ¿no? Cuida tu dentista, cuida el del restaurante, porque en este momento, si las ventas se bajan, qué importante es que tú mismo adoptes una causa. Entonces, estas cosas empiezan a nivel micro y se pueden engrandecer a nivel de todo el país. Claro. Héctor, pues esa fue la última pregunta. Yo en lo personal te agradezco mucho, ha sido de gran valor. Creo que todos los asistentes aquí hemos tenido muy buenos comentarios, te los voy a reunir para compartírtelos. Muchas gracias. Y qué bonito escuchar que se conectó gente de Cuernavaca, del TEC, de otros lugares, de otras ciudades para escucharte. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Héctor, por tus palabras y compartir un poco de tu experiencia. Nos llevamos tarea a todos de saber qué le ha sentido a mi vida y cuál es el propósito de nuestras empresas. Y pues bueno, no sé si quieres compartir algo más, Héctor, a la audiencia. No, nada más, anímense a vivir cada momento como su mejor versión. De acuerdo, y bueno, ya nos compartiste muchas técnicas, libros, y yo creo que pues cada uno sabremos a dónde nos vamos a dirigir. Qué lindo, Héctor, muchísimas gracias.